Muy buenas, compañero. En este vídeo vamos a ver algunas de las dudas que no podemos ver en otros vídeos más técnicos sobre SEO, porque fundamentalmente hablamos de estrategia. Hablamos de cómo tu marca puede posicionarse en Google y pasar de 0 a 1. En el vídeo de hoy quiero atajar el problema de qué hacemos cuando una determinada palabra o nuestras palabras que queremos posicionar no tienen demasiadas búsquedas o no tienen un volumen suficiente como para poder llegar a una facturación significativa a través del posicionamiento en Google. Así que vamos a verlo. Lo primero que quiero comentarte sobre esto es que en este tipo de vídeos en los que hablamos no solamente sobre SEO, para eso ya tienes muchos otros vídeos dentro del canal, sino que hablamos un poco más sobre estrategia. Hacemos zoom out sobre la estrategia de SEO y vemos cómo se integra sobre otro tipo de estrategias dentro del marketing digital que también deberías estar siguiendo para que tu marca empiece a facturar, empiece a pasar desde el punto 0 hasta el punto 1, donde ya estás facturando, ya estás rodando, ya tienes un equipo y ya todo está empezando a funcionar. Por lo tanto, en el problema que se nos presenta en lo que vamos a analizar en el día de hoy es que, Mitchell, ¿qué hago cuando mi sector realmente no tiene un gran volumen de búsquedas? Esto, de primeras, es un problema importante desde el punto de vista del SEO. Ya sabes que el posicionamiento en Google se basa en posicionar determinadas palabras clave, pero cuando esas palabras no tienen el volumen suficiente, diríamos en todo caso que el SEO no es óptimo en este caso. Pero vamos a ir un poco más en profundidad para entender exactamente el por qué pasa esto y también para poder plantear diferentes tipos de soluciones. Por lo tanto, lo primero que quiero empezar en este vídeo es que, bueno, si la temática te aporta, si ves que es una duda interesante para ti, que me dejes un comentario en la parte inferior, porque esto ayudará a que pues, pueda continuar haciendo este tipo de vídeos y sé que el contenido es interesante para ti. Cuando nosotros nos encontramos en un sector donde generalmente no tenemos mucho volumen de búsquedas, principalmente lo principal que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que identificar el motivo por el cual esto está pasando a nivel de mercado. Entonces, te voy a dar tres casuísticas que suelen ser las más comunes y por qué generalmente puede suceder que en nuestro mercado pues no tengamos el volumen suficiente de palabras para poder posicionar. El primer motivo por el que sucede esto es porque hay muchas veces que la necesidad no está tan clara, que realmente el cliente no tiene esa necesidad que tú te piensas que tiene, aunque estés ofertando el servicio. Esto, por ejemplo, es algo que sucede con bastante frecuencia cuando, por ejemplo, en nuestros eventos se apuntan muchos fotógrafos e intentan hacer un proceso de SEO en su web. ¿Qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede aquí es que cuando ellos intentan posicionar su web, bueno, se dan cuenta de que realmente no tienen un abanico amplio de palabras que pueden posicionar. O su especialidad es algo que realmente no está tan demandado, no tiene muchas búsquedas y en consecuencia no merece la pena pues, que hagan el proceso de SEO en su web porque son palabras con muy poquito volumen. Por ejemplo, imagínate que tenemos el caso de un fotógrafo deportivo, imagínate, en el que pues solamente se dedica a fotografía deportiva. El caso de la fotografía deportiva es algo que relativamente tiene pocas búsquedas. Entonces, digo fotografía deportiva por decir cualquier otro caso. Pero generalmente suelen tener poquitas búsquedas, estamos hablando en torno a 300, 400, 500, incluso menos de 1000. Y esto hace que sea muy poquito volumen o que no sea suficiente el volumen para que nosotros podamos tener una cantidad de tráfico significativa. Este sería el primer caso. Después veremos específicamente qué soluciones tenemos para cada uno de ellos. El segundo caso suele ser en el que realmente el mercado todavía no hay una educación suficiente como para que ese producto se busque. Por ejemplo, sería caso al principio pues de las tablets. Las tablets al principio cuando salieron no era un tipo de producto que se demandara realmente mucho porque no había suficiente educación en el mercado. Y en consecuencia, cuando alguien quería posicionarlo, las palabras de iPad o de tablet, pues se encontraba con que el volumen de búsqueda era relativamente bajo. Ahora después veremos exactamente cómo podemos hacerlo. Y luego, en un tercer caso, a través del cual pues realmente no hay ese volumen de palabras suficientes, suele ser en el caso de que realmente no sea una necesidad y literalmente la gente ni le haga falta buscar ese producto o servicio
por el motivo que sea. Esto puede ser generalmente el caso de productos o servicios locales, en los que directamente, pues cuando alguien tiene algo local, generalmente muchas veces no tiene ni por qué buscarlo, sino que directamente va a los sitios. Podría ser, por ejemplo, el caso de una vinoteca, por ejemplo. Una vinoteca no es un producto o servicio de necesidad y por lo tanto tienen muy poquitas búsquedas en Google. Vamos a ver específicamente estos tres casos, qué solución podemos darle y realmente si te encuentras en alguno de los tres, qué es lo que te recomiendo que hagas. Por lo tanto, vamos a empezar por el primero, en el caso de que realmente tú estés ofertando algo en lo que no haya necesidad de ese producto o servicio. Por ejemplo, en el caso de la especialización siendo un fotógrafo. En el caso de la especialización siendo un fotógrafo deportivo, por ejemplo en este caso, tenemos que tener en cuenta que si nuestra especialización realmente no es algo que se busque demasiado, hay que entender que los clientes generalmente van a ser muy limitados si yo voy a una especialidad concreta en la que vaya a tener muy poquito volumen. Eso lo que me está indicando es que ahí fuera no hay una cantidad crítica suficiente de personas que tengan ese problema que yo quiero solucionar o que quieran contratar mis productos o servicios. Por lo tanto, lo que tengo que hacer en este caso es ver realmente cuáles son mis clientes, porque no voy a tener una gran masa, sino que generalmente, como es este caso, pues voy a tener unos pocos clientes que van a estar más interesados en lo que yo hago. Por lo tanto, el SEO es una manera en la que podemos trabajarlo, pero habrán muchas otras que realmente vayan a ser más efectivas para llegar al gran público. Ahora después veremos exactamente. Por lo tanto, si estás en este primer caso, ten en cuenta que lo importante realmente no va a ser la estrategia de SEO para tu marca, sino que esto va a ser un complemento dentro de esto, porque realmente vas a tener un volumen muy pequeñito a través del cual pues llegar a esa masa crítica de gente. Vamos con el segundo caso, en el que realmente es un problema de educación en el mercado. Podría ser, por ejemplo, el caso de productos que el mercado no tenga suficiente educación, como por ejemplo un iPad, en el caso de que cuando salieron, o por ejemplo, pues los auriculares inalámbricos más recientemente. Pueden ser, ojo, también otro tipo de productos de consumo en los que realmente el mercado no esté acostumbrado a comprarlos todavía. En el caso de la educación, lo que tenemos que tener claro es que esto es un proceso que generalmente va a ser gradual y va a ser temporal. Esto significa que generalmente cuando nosotros tenemos un producto que no se busca y sabemos que es por falta de educación en el mercado, o como era el SEO, por ejemplo, hasta hace unos años, tenemos que tener en cuenta que esto es un problema hoy en día porque nos va a limitar nuestro alcance de SEO, porque al final vamos a tener un número limitado de palabras con un volumen limitado, pero no va a ser un problema en el largo plazo, porque generalmente el mercado tenderá a tener más información, sobre todo en la medida en que aumenten más gente dentro del mercado, que hayan más oferentes de otros productos o servicios relacionados con este mercado, va a aumentar esta educación y poco a poco van a ir incrementando las búsquedas. Por lo tanto, ten en cuenta que a pesar de que el volumen se ha reducido hoy, no es un problema tan grande como era el anterior, de que no hay una necesidad de tu producto o servicio, sino que entiende que va a ir de manera paulatina y que poco a poco van a ir incrementando esos volúmenes. Tiene algo muy bueno ser de los primeros que están en un mercado, tienen para cosas malas, entre ellas que el volumen es relativamente reducido. Pero una cosa muy buena es que cuando el volumen empiece a subir, tú ya vas a estar posicionado ahí y por lo tanto vas a ser de los más beneficiados en cuanto el volumen empiece a subir. Eso tenlo en cuenta. Y luego, paralelamente, es importantísimo que nosotros vayamos trabajando campañas de educación, incluso que lo que hagamos sea posicionar en ese mismo mercado otros tipos de palabras. Te pongo otro ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, estamos vendiendo iPads hace unos años y realmente no es un producto que se busque, podemos empezar posicionando palabras clave relacionadas con los móviles, con la tecnología y a través de ahí ir introduciendo ese producto. Si nosotros hemos creado un nuevo tipo de licor, me lo invento, pues vamos a posicionarlos para los licores existentes y a partir de ahí educaremos al cliente en este nuevo tipo de licor que nosotros pues hemos inventado. Por lo tanto, ten en cuenta que paralelamente a la estrategia de SEO, cuando tienes un objetivo de educación en un mercado, es importante que realices este tipo de estrategias complementarias para que tú también pues, puedas hacer esa labor de ir educando al mercado y contribuyas a que ese volumen vaya siendo mayor. Ten en cuenta también que esto es un proceso lento y generalmente va a tardar muchos años en que el volumen se incremente a no ser que pase algo
pues algo viral o algo extraño que haga incrementar rápidamente el volumen de consultas de ese determinado tipo de palabras. El tercer caso, en los que realmente no hay una demanda clara de este tipo de producto o servicio, porque realmente no es una necesidad, no es que sea poco como el primer caso, sino que directamente no hay casi ninguna búsqueda, porque casi nadie lo busca en Google. Estaríamos hablando de productos o servicios cuyo volumen es inferior incluso a los 100, a las 100 búsquedas mensuales. En este tipo de productos tenemos que tener en cuenta que directamente hay una necesidad que no se cubre y que por lo tanto no es interesante no solamente ya trabajar el SEO, sino que te replantees incluso el modelo de negocio. ¿Por qué? Para empezar, si una palabra tiene menos de 100 búsquedas mensuales enfocada a un sector grande, poblacional, diremos que es una demanda inexistente, es decir, nadie tiene esa demanda o muy poquita gente la tiene y no podríamos incluso saber exactamente lo que necesitan, porque 100 búsquedas al mes no es algo relevante para poder evaluar las páginas de resultados y poder examinar bien cuál es el tipo de intención de búsqueda que tienen esas palabras. Por lo tanto, cuando nosotros nos encontramos ante esta casuística, ya te digo, podría ser, por ejemplo, el caso de una biblioteca pues, que quiere posicionarse en Google. Esto suele suceder porque la gente no llega a buscar realmente ese tipo de producto o servicio porque no le hace falta buscarlo en Google. Bien porque es algo que ya conoce, por ejemplo, pues en el caso de bibliotecas no le hace falta descubrir una nueva, o si le hace falta, pues ya le puede preguntar a alguien, o el caso que sea, realmente no es algo que necesita. Por lo tanto, ten en cuenta que este modelo de negocio no va a aguantar con SEO, porque realmente no es un producto o servicio que sea que sea de necesidad o que haga falta o que el usuario lo busque activamente. Por lo tanto, ten en cuenta aquí que tendremos que hacer otro tipo de marketing. Búscalo en mi canal, se llama el canal de marketing de Pool, porque aquí lo que tenemos que hacer específicamente no es ponernos delante del cliente, sino es ir a por él y directamente ofrecerle nuestra solución. Es ir a crearle la necesidad a ese cliente y no tanto de hacernos más visibles para que nos encuentres. Te lo explico en otro tipo de vídeos, pero básicamente este tipo de productos o servicios no son buenos para SEO porque no hay una demanda que nosotros podamos ir a captar usuarios que estén buscando activamente ese producto o servicio. Por lo tanto, lo que te recomiendo aquí es, uno, o bien que realices otro tipo de estrategias, por ejemplo, mediante Facebook Ads, suele ser un canal bueno para esto, para que directamente vayas a por esos clientes, los identifiques y vayas a por ellos, o bien en segundo lugar que replantees la estrategia para SEO, porque realmente no va a ser un tipo de estrategia que te vaya a llevar a ningún lado realmente por estos volúmenes tan reducidos. Hay una salvedad aquí y es que cuando nosotros tenemos volúmenes de búsqueda reducidos, pero en cambio los tickets son altos, sí que puede llegar a ser interesante. Hay determinados productos o servicios que su volumen es muy bajo, pero su ticket es muy alto. Por ejemplo, podríamos hablar de productos o servicios industriales, podríamos estar hablando de ventas a empresas, de B2B. Aquí sí que es interesante realmente estar posicionado en Google y aunque haya un volumen bajo de 100, 200 búsquedas, nos es relevante captar un nuevo tipo de cliente porque el ticket va a ser muy alto. Esto solamente aplica en el caso en el caso de B2C, en el caso de que vayamos a un grueso poblacional importante de gente que pueda comprar nuestro producto o servicio. A partir de aquí quiero que te hagas varias preguntas en relación a si no sabes muy bien en qué grupo estás, pero has visto que realmente las palabras clave tienen poco volumen, lo que te recomiendo que hagas, en primer lugar, es que te preguntes, ¿cuál es la demanda que puedo captar actualmente? La demanda que puedes captar actualmente estará basada únicamente en el volumen de búsqueda de las palabras. Inciso aquí importante es que el volumen de búsqueda de las palabras tenemos que diferenciar entre si es informacional o es transaccional. Por ejemplo, yo cuando busco un vino de pago de carro a ovejas puede tener un volumen de búsqueda de 3.000, 4.000 búsquedas. Pero esto no significa que esas 3.000, 4.000 personas quieran comprar ese vino, porque una gran parte de la gente lo que querrá hacer es ver información acerca de él, leer opiniones o incluso consultar su precio. Por lo tanto, necesitas saber de forma aproximada qué tanto por ciento de volumen de compra tienen esas palabras. Si son informacionales, la labor va a ser mucho más de educación de ese cliente y de posterior venta, más que una labor únicamente comercial, porque hay que entender que el cliente viene buscando una información y luego tú tienes que hacer una propuesta suficientemente atractiva como para que acabe convirtiendo. Es algo
Avanzado, realmente, no es sencillo al principio y es lo más complicado, realmente. Que venga alguien por algo información y acabe comprando. Ten en cuenta esto. Hay muchas palabras en las que su naturaleza es altamente transaccional. Cuando, por ejemplo, iba a comprar o cuando es algo que realmente un tipo de producto o servicio que te hace falta hoy mismo. Por lo tanto, tienes que saber más o menos en qué tanto por ciento de transaccionalidad e informacionalidad se mide esa palabra clave para poder saber específicamente cuál es la labor que tienes que hacer con los usuarios. Si tienes que hacer una oferta, plantearle si tienes que hacer una oferta o un precio bueno en el caso de que la transaccionalidad sea alta, o tienes que educarlo o hacer un pack incluso más completo, una propuesta mucho más atractiva en el caso de que venga por información, porque le va a costar transaccionar mucho más que si ese usuario viene dispuesto ya directamente a hacer la transacción. Igualmente, coge el volumen que tengas del mercado, divídelo en aquellas palabras clave informativas, en aquellas palabras clave transaccionales y con mayor naturaleza, transaccionalidad y con mayor naturaleza de información, y aplica estrategias para captar esa demanda ya existente, tanto en la transaccionalidad, porque si atraes a alguien con una palabra que tenga una naturaleza de transaccionalidad alta, es relativamente sencillo que te acaben comprando si los cuadra el producto y los cuadra tu oferta. En cambio, cuando vienen por la información, hay que asumir que una gran parte de la gente no quiere comprarnos, sino que únicamente quiere información. Por eso es un poquito más complicado de poder transaccionar en este tipo de información. Por lo tanto, ten en cuenta lo primero, que necesitas tener claro cuáles son las palabras que se están buscando dentro de tu sector y que dentro de esas palabras hagas lo posible por captar ya a esos usuarios que están teniendo esa consulta, tienen ese problema o quieren comprar lo que estés ofreciendo, y ves a por esa demanda realmente, porque es una demanda que el mercado ya tiene y es una demanda que vas a poder ir a captar. Eso por un lado. Por otro lado, ten en cuenta que si tienes que hacer una labor de educación ante un producto o servicio, por ejemplo, de desconocimiento, en el que hay que educar al mercado porque es un producto o servicio nuevo, es un producto que no se encuentra en tu mercado, por ejemplo, y viene de otros mercados, y la labor de educación es importante, es muy relevante que trabajes otro tipo de canales, fundamentalmente redes sociales y publicidad, para poder educar a todo ese tipo de gente. A partir de aquí cogerás los intereses de los productos o servicios relacionados, porque siempre hay productos o servicios relacionados, como los que hemos visto, los ejemplos que hemos visto anteriormente, y tendrás que hacer una labor únicamente de educación en ese tipo de clientes. Ten en cuenta que esto va a ser una estrategia completamente diferente. Si estamos hablando de un mercado en el que el nivel de desconocimiento sea muy alto, realmente la parte del pastel que nosotros vamos a poder hacer con SEO va a ser relativamente reducida. En cambio, a medida que esa educación vaya creciendo, la parte de este pastel va a ser mucho más grande. En el caso de que directamente no haya demanda de los productos o servicios que estás ofreciendo, habría que mirar el caso un poco más concreto, pudiendo ser porque incluso los clientes se concentran en unos pocos clientes, que son los que realmente pueden contratarte. En ese caso, pues compensa más ir a conocerlos directamente. También puede ser porque no sea un producto que se necesite. En ese caso, te recomendaría incluso que valoraras incluso tu modelo de negocio para que te vayas a un tipo de modelo que haya más demanda para que podamos captar, o que directamente sea un tipo de producto o de servicio que estés ofreciendo en el que tengas que ir a captar directamente a ese usuario porque bien no tiene la demanda de buscar un producto activamente. Esto suele ser, por ejemplo, cuando se introducen nuevos productos en los mercados, el caso, por ejemplo, de Hawkers. Poca gente realmente buscaba gafas de sol baratas. En cambio, consiguieron llegar a un volumen de gente muy, muy grande utilizando justamente esto, yendo a vender directamente hacia ese público que podía necesitar aquello que venden. El caso, por ejemplo, de las camisetas es algo muy similar. Veo mucha gente que se apunta a los eventos que viene con proyectos que son tazas, camisetas. Este tipo de productos o servicios es raro que alguien busque una camiseta negra o comprarse una camiseta roja. Realmente la va a comprar porque le gusta o porque se identifica con la marca o porque directamente pues, la ve y la quiere. Por lo tanto, este tipo de productos o servicios van a tener un volumen muy bajito y no tenemos que educar ni tenemos que hacer una labor de esto. Es un buen modelo de negocio, pero tenemos que tener en cuenta que este tipo de productos que no son de necesidad, realmente podemos ir mediante otros canales que no es el SEO, sino que es, por ejemplo, generalmente la publicidad, para poder crearle una oferta atractiva a la persona que a nosotros nos interesa y a partir de ahí
crecer únicamente a través de estos canales. Espero que este vídeo un poco más técnico acerca de negocios digitales te ayude a enfocar la estrategia digital de tu producto o de servicio. Sobre todo, ten en cuenta que hay muchas variables que influyen al SEO, que no es solamente ver si tiene mucho volumen o tiene poco volumen en una determinada palabra. Tenemos que ver específicamente cuál es el motivo, en qué sector está el mercado. Aquí te va a ayudar a saber exactamente qué están haciendo tus competidores y cómo están haciendo ellos la parte del marketing. Pero quiero que entiendas, y el resumen de este vídeo es que quiero que entiendas realmente el por qué un producto o servicio tiene pocas búsquedas y que sepas ejecutar las estrategias de marketing para que puedas ir a por ese cliente. El SEO al final va a ser una parte más de esta estrategia en el que te puede ayudar de pasar de 0 hasta 1, es decir, para que puedas empezar a funcionar con tu producto o servicio o incluso a facturar muchísimo dinero en el caso de que sea un producto de demanda. Pero entiende esto, entiende qué es lo que hay detrás de un volumen determinado, de un determinado tipo de palabra, y quiero que entiendas también la diferencia y cómo se conjugan el SEO junto con otros canales digitales que también son imprescindibles para sumar a nuestro proyecto. Si te ha aportado este contenido, si te ha gustado, te invito a que me dejes un comentario aquí en la parte inferior para saber qué te ha parecido y para que me puedas comentar que siga haciendo este tipo de vídeos si de verdad te aportan. Nada más, compañeros, si te ha gustado también suscríbete al canal para no perderte ninguna actualización, dale a la campanita y nos vemos en los siguientes vídeos. Un fuerte